Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Si me toca darle un título, este sería el mismo que presenta la palabra de Dios, que es el buen samaritano. Hermano, pero esa historia ya la conocemos. ¿Qué más podemos aprender de ello? Muchos pueden pensar así, pero yo no me cansaré de decir que lo que sucede en la mayoría de los casos es que lo que más conocemos, por alguna razón, es lo que menos practicamos. Y lo ideal es practicar aquello que ya sabemos, aquello que ya conocemos. Vamos a la Biblia, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 25 hasta el 37. ¿Ya tenemos? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El 26 dice, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El verso 27 dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. El verso 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El 29 dice, pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice tu Biblia? Pasó de largo. Lo ideal es que el texto diga, y se quedó allí y vendó sus heridas, pero tristemente dice que pasó de largo. Verso 32, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice tu Biblia? Pasó también de largo. Pero ¿quién? Un samaritano que iba de camino viendo cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿Qué dice tu Biblia? Fue movido a misericordia. ¿Por qué el sacerdote no fue movido a misericordia? ¿Por qué el levita no fue movido a misericordia? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? ¿Por qué el samaritano obró diferente? Y más adelante vamos a ver por qué. Verso 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. El verso 35 dice, otro día al partir sacó dos, ¿qué? ¿Qué sacó? 2 denarios. Recordemos que el denario era un día de salario, y un día de salario hoy, ¿cuánto es? Un día, yo creo que un albañil gana un día, creo que $40. Vamos a decir que entonces sacó ¿cuánto? $40. $40, muy bien. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo, ¿qué dice? Te lo pagaré. ¿Cuándo le iba a pagar? Cuando vuelva, cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo,
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, y haz tú lo mismo. Y aquí ya puedo terminar el tema y ya entendimos. ¿Sí? Ya entendimos. Pero lo primero que vamos a ver es quién es el que se acerca a Jesús. No es un miembro cualquiera, no es un miembro común. ¿Quién es? Dice Jesús que fue un intérprete de la ley, un doctor en la ley, un recién graduado que estaba cumpliendo el papel de tonto útil. ¿Y saben por qué? Porque esto era una trampa para Jesús. Los mayores, los demás rabinos, lo cogieron a él para entrampar a Jesús. ¿Y por qué no fueron los demás? Claro, él en su corazón deseaba aprender y dijo, bueno, está bien, yo voy, pero no descartemos que él era un doctor en la ley. Y le lanza la primera pregunta. Le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Desde allí ya el doctor en la ley empezó mal. ¿Y sabes por qué? Porque ¿qué podía hacer él para ser salvo? No hay forma humana alguna de ser salvo, porque aquel que nos salva es ¿quién? Es Cristo Jesús. Lo que salva al ser humano no es lo que el hombre haga, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por gracia. Entonces desde ahí ya comenzó mal. Pero Jesús sabía algo, que esto era una trampa, porque los judíos, los rabinos pensaban, creían que Jesús deseaba minimizar la ley. Pero Jesús lleva al intérprete de la ley a su propio terreno. Y le dice, el verso 26 dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿A dónde lo llevó Jesús? A la misma ley. ¿Cómo lees? ¿Entiendes la ley? ¿Qué enseña la ley? Y él respondió. El verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está citando el intérprete de la ley? Está citando los dos grandes mandamientos. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos? ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. Con el corazón, con el alma, con la mente, con todo. Darle el primer lugar ¿a quién? A Dios. ¿Y el segundo cuál era? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús lo lleva a la ley y el intérprete de la ley está allí mismo en la ley. En Romanos 13:10, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amas a Dios y al prójimo al mismo tiempo, ¿qué estás haciendo? Estás cumpliendo ¿con qué? Con la ley de Dios. Si no amas al prójimo, estás transgrediendo la ley. Si no amas a Dios, estás transgrediendo la ley. Ahora, puede ser que digas que amas a Dios, pero si no amas al prójimo, entonces estás transgrediendo la ley. Y Jesús le dijo, haz tú lo mismo. Después que él le presenta los dos grandes mandamientos, después que el intérprete de la ley le dice a Jesús que hay que amar a Dios y al prójimo, Jesús le dice, bueno, haz tú lo mismo. ¿Y por qué Jesús le dijo esto?
por la simple y sencilla razón de que él no estaba cumpliendo. No estaba amando a Dios, no estaba amando al prójimo, no estaba cumpliendo. Él quería ser salvo, pero en su vida había un vacío. Y él quiere saber, él quiere aprender, y Jesús no se complica, Jesús no lo confronta, sino que lo lleva a su mismo terreno y le enseña, haz tú lo mismo. Pero hay personas que en esta vida no se dejan enseñar. ¿Cómo respondió él? Y queriendo justificarse, ¿qué dijo él? ¿Quién es mi prójimo? Él sabía o no sabía quién era el prójimo. Si él sabía y él queriendo justificarse, bueno, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué es lo que Jesús hace? Cuenta un relato, cuenta una historia. Jesús introduce la historia que vamos a analizar. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo golpearon, lo hirieron, lo maltrataron, lo lanzaron al suelo y él quedó, dice Jesús, medio muerto. Quedó medio muerto. Pasó un sacerdote y ¿qué hizo? Pasó de largo. Les pregunto, el sacerdote, ¿a dónde iba o de dónde venía? Él venía de adorar en el templo, de ministrar en el templo, de enseñar en el templo, de dar la cátedra de Moisés, de decirle a los hermanos cómo se debe amar al prójimo. Eso venía haciendo él, venía dando cátedra de amor. Pero en el momento que le toca vivirla, dice Jesús que él pasó de largo. ¿Y qué pasó si él había enseñado en el templo eso que no vivió? ¿Qué pasó con él? Después pasó un levita. ¿De dónde venía el levita? Del mismo templo. Dice que cuando él pasó hizo más de lo que el sacerdote hizo. Dice Jesús que él se acercó, lo miró y luego pasó de largo. ¿Qué significa el hecho de que él se haya acercado? ¿Para qué se acercó y no lo ayudó? ¿Sabes por qué se acercó? Porque él era un levita activo. Él estaba presente en todas las programaciones del santuario. Él no se perdía nada. Él se movía, él iba, él estaba allí. Todo programa que se realizaba en el santuario, él estaba allí. Pero cuando vio al hombre herido, pasó de largo. Y luego Jesús introduce a un tercer personaje. ¿Quién era? El samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Vendó, dice el relato, sus heridas. Le echó aceite, le echó vino. Vendó sus heridas, le llevó al mesón, pagó en el mesón, le dijo, cuídamelo y gasta, invierte, no escatimes nada. Es la vida de un hombre, ayúdalo. Y gasta, que cuando yo regrese, yo te voy a devolver todo lo que tú hayas gastado. En ese camino, en el camino de Jerusalén a Jericó, era sumamente peligroso. Y habían 17 millas de recorrido. De hecho, Jerónimo, si la memoria no me traiciona, él fue el que hizo la traducción de los textos griegos y del hebreo, lo que se llama hoy la Vulgata Latina. Él hizo la traducción, él dijo 400 años más tarde
Él dijo que ese trayecto, ese lugar, ese camino de Jerusalén a Jericó seguía siendo peligroso. Jerónimo dijo que allí habían bandas organizadas. El crimen organizado estaba allí presente. Aquello era sumamente peligroso. Es por eso que Jesús menciona todo eso en la historia. Que ese lugar era tan peligroso al punto que el hombre cae en manos de ladrones. ¿Cómo así pasaron por ahí el sacerdote y el levita? ¿Qué hacían ellos por ahí? Ellos iban ¿a dónde? Ellos iban a Jericó. ¿Y sabes por qué? Porque los sacerdotes y los levitas, el 90% de ellos vivía en Jericó. Ellos vivían en la ciudad de las palmeras. Ellos estaban allí, pero ellos recorrían 17 millas. ¿Se imagina eso? ¿Pero por qué lo recorrían? Porque lo hacían una vez al año. Porque ustedes saben, David implantó en el orden sacerdotal 24 órdenes sacerdotales. Y un sacerdote ministraba una vez al año, una semana. Por lo tanto, podían darse el lujo de vivir en la ciudad de las palmeras y descender por ese camino peligroso. Lo interesante o lo triste es que pasaron de largo. ¿Cómo pasaron? De largo. La gran pregunta es, ¿por qué no ayudaron? ¿Por qué no hicieron nada por aquel que yacía en el polvo? Por aquel que yacía, dice la hermana Huay, en un charco de su propia sangre. Aquel hombre gemía, aquel hombre gritaba, aquel hombre lloraba y pasa a un doctor de la ley y no hace nada. ¿Por qué no lo ayudó? ¿Qué excusas puso para no ayudarlo? Es que si lo ayudo, a lo mejor me roban. Es que la ley levítica dice que no se debe tocar un muerto. El detalle es que el hombre no estaba muerto. Darle la espalda al que está necesitado, al que está enfermo, al que está golpeado, al que está agobiado, al que está tirado en el piso, es una actitud inhumana. Esa no es la religión que presenta Cristo. Esa no es la religión que presenta Santiago. ¿Qué hubiese hecho usted si usted pasaba por ahí? Porque muchos podemos justificarnos diciendo, hoy no puedo ayudarte porque es que llego tarde al templo. Hoy no puedo ayudarte porque tengo que guardar el sábado. Nosotros podemos decir, no te puedo ayudar porque se me hace tarde para ir al templo. Y allá en el templo después me la van a dedicar. Por eso no puedo ayudarte. ¿Sabes? Esto me recuerda a algo. En una calle había un pastor con su carro dañado. Eran las 6 más, 6:30. A esa hora los adventistas salen de los templos. Pasó un grupo de hermanos, hola pastor, hola. Y el pastor estaba angustiado, desesperado. Pasó un segundo grupo de hermanos y hola pastor, hola. Claro, hay personas que, aunque necesiten ayuda, no te lo dicen. Por cosas de la vida, no es para figurar ni para quedar bien, no. Pasé por el mismo lugar y se me hizo raro. ¿Qué hace aquí? Hola, pastor, y me acerqué. ¿Qué le pasa? Me dice, Richard, estoy desesperado, estoy angustiado, no conozco este lugar, ya se está haciendo tarde y este carro está dañado. No me prende, no sé, estoy angustiado. Estoy estresado. Yo le digo, pero usted está estresado porque quiere. Llame a uno de los hermanos que tienen vehículos para que lo ayuden.
Dice, tanta preocupación que tengo, mis tareas, se me olvidó eso. Sacó su teléfono y lo llamó a Charles. Charles no pudo venir, pero mandó a uno de sus hijos. Y el hijo vino a llevarse al pastor con carro incluido. Si ves la diferencia de quedarse y ayudar a aquel que está necesitado, si ves la diferencia de no pasar de largo, ¿ves la diferencia? Pasó un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Para los judíos, un samaritano era una causa perdida. Un samaritano representaba la escoria de aquella sociedad. Un samaritano tenía una etiqueta de perdido. ¿Quiénes ponían etiquetas a los samaritanos? El levita que pasaba. ¿Quién eran aquellos que ponían etiquetas a los samaritanos? El sacerdote que pasaba y que no hacía nada, pero que era bueno para poner etiquetas, para decirle a otros, no, es que tú no vas a ser salvo. Es que tú no mereces ser salvo. No, es que no, ya para ti no hay salvación, ya tú eres un caso perdido. Pero Jesús no piensa así. El samaritano no pensó así. ¿Y qué hizo? Se acercó. El perdido se acercó. El repudiado se acercó. El que no servía para nada se acercó. El irresponsable se acercó. Pero el sacerdote pasó. El levita pasó. Y es interesante lo que narra la Escritura. ¿Por qué él se detuvo? ¿Por qué el samaritano se detuvo? ¿Quién me dice? ¿Por qué se detuvo? Correcto, vamos a comprobarlo. Verso 33. ¿Qué dice el verso 33? En mi versión dice, fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? A misericordia. ¿Qué experimentó él? Misericordia. ¿Quién experimentó misericordia? Aquel que estaba etiquetado, aquel que no servía para nada, el repudiado, el perdido. Ese fue movido a misericordia. Y no fue cualquier cosa lo que él sintió, lo que él experimentó. Mira lo que dice Lucas capítulo 15. Vamos a la parábola del hijo pródigo. No vamos a analizarla toda, sino un texto. Lucas 15, el verso 20. Ustedes conocen ya el contexto. Un padre tiene 2 hijos, uno de ellos le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le dio, el hijo se fue, vivió perdidamente, se golpeó, se cayó, se hirió en la vida y decidió regresar. Verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Y qué dice tu Biblia? Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Qué hizo el padre del pródigo? Fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué experimentó el padre del pródigo? Misericordia. Hermanos, en este relato, ¿a quién representa el padre? El padre del pródigo, ¿a quién representa? A Dios. Es decir, que Dios se mueve por misericordia.
Cuando Dios hace algo por ti, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque su corazón es misericordia. Dios se mueve por misericordia. Cuando Dios decidió dar a su Hijo, decidió darlo ¿por qué? Por misericordia. Si Cristo vino a esta tierra a morir, ¿fue por qué? Fue por misericordia. Ahora comprendes la visión del samaritano. Él experimentó lo que Dios experimenta, lo que Dios es. Él fue movido a misericordia. Cuando Dios tiene misericordia, ¿qué hace? Corre. Como el samaritano tuvo misericordia, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? A ayudar a aquel que necesitaba ayuda. Si hay algo que debemos tener como iglesia de Dios, es misericordia. Misericordia por el que sufre, misericordia por el que llora, misericordia por aquel que tiene un problema, misericordia por aquel que está caído. ¿Qué debemos experimentar? ¿Qué debemos tener? ¿Qué debemos dar? ¿Qué debemos dar? Misericordia. ¿Cómo se manifiesta la misericordia? ¿Alguien me dice? ¿Cómo se manifiesta la misericordia? Me encanta el texto que voy a leer. Mira, verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir sacó, ¿qué sacó? 2 denarios. ¿Cómo se experimenta la misericordia? ¿Cómo más se experimenta la misericordia? Misericordia no solo es, voy a orar por ti. Misericordia no solo es compartir la palabra de Dios. ¿Qué más representa la misericordia? Atendiendo sus necesidades. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Está en el texto, yo quiero que me lo digan. ¿Qué más debemos hacer? ¿Ya? Mira, la venda que usó el samaritano, ¿a quién le costó? ¿A quién le costó? Al samaritano. El aceite que él gastó, ¿a quién le costó? Al samaritano. El vino que usó, ¿a quién le costó? Y no conforme con eso, ¿él qué sacó? ¿Qué sacó? 2 denarios. ¿Cómo más se manifiesta la misericordia? Sacando la billetera, abriendo la billetera y sacando unos dólares y proveyéndole una receta al que está enfermo, alimentos al que no lo tiene. ¿Cómo se manifiesta la misericordia? Metiendo nuestra mano al bolsillo y ayudando a aquel que lo necesita. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué hizo el samaritano? Sacó su billetera y ¿qué hizo? ¿Qué sacó? 2 denarios. De esa manera también se muestra la misericordia para con aquel que lo necesita. ¿Sabes? Quiero que sepas algo. Dios siempre va a permitir que personas con necesidad se crucen en tu camino. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? ¿Sabes para qué Dios lo permite? Para ver quién eres, para ver
cómo somos, para ver si somos como el sacerdote o para ver si somos como el levita. ¿Somos como el sacerdote? ¿Somos como el levita? Una vez en un post yo veía unos niños desnutridos, con unas ollas vacías, con una dedicatoria que decía: gracias por sus oraciones, estuvieron deliciosas. ¿Hay un mensaje allí? ¿Cuál es el mensaje allí? Que hay que llenar ¿qué cosa? Esas ollas. El levita y el sacerdote representan a una clase de miembros de la iglesia que manifiestan indiferencia precisamente hacia aquellos que necesitan su compasión y su apoyo. Eso lo dice Joya de los Testimonios, el tomo 3 y la página 561. ¿O somos nosotros como el samaritano? ¿Qué representa el samaritano? Vamos a ver, miren lo que dice en Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 314, dice: el samaritano representa a Cristo, nuestro Salvador, manifestó por nosotros un amor que el amor del hombre nunca puede igualar. Cuando estábamos heridos, desfallecidos, tuvo piedad por nosotros y vino a nuestro encuentro. ¿A quién representa el samaritano? Es una simbología de Cristo Jesús y de su amor, de su bondad, de su característica, de su misericordia, de esa característica tan linda que tenía, que era dar. Dios dio a su Hijo para salvarnos. Jesús dio su sangre para salvarnos. El samaritano dio su dinero para salvarle la vida a alguien. Y nosotros, ¿qué nos toca dar? ¿Ustedes creen que debemos apoyar al que menos tiene? ¿O solo lo hacemos orando? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos que orar, sí, y si oramos bastante mejor, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos experimentar misericordia. Necesitamos ser misericordiosos, pero no de esa misericordia que solo nos lleva solo a orar y termina allí. Necesitamos orar, pero necesitamos también hacer lo que hizo el samaritano, que ayudó con sus recursos al que menos tenía. Yo te puedo sacar un montón de textos donde te hablo de lo mismo. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser misericordiosos? ¿Vamos a experimentar la bondad de Dios? ¿Vamos a ser como es Jesucristo? ¿Vamos a ser como es el Padre? ¿Vamos a ser como lo fue el samaritano? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos en esta hora vamos a ver por los demás? ¿Cuántos en esta hora no solo vamos a orar por los demás, porque para eso somos buenos, pero cuando nos toca pasar por el camino, allí se ve la realidad de quiénes somos? O somos como el levita, o somos como el sacerdote, o somos como el samaritano. Yo quiero invitarte en esta hora. Si estás sentado en el lugar donde está el sacerdote, quiero invitarte a que salgas de ese lugar. Que dejes de ser como fue el sacerdote, que solo pasaba de largo. Quiero invitarte también a que salgas del grupo donde están los levitas. ¿O quieres seguir siendo como el levita? Porque ¿a quién resaltó Jesús aquí? ¿Al sacerdote o al levita? ¿A quién?
Lo que Jesús hizo fue relegarlos al basural de la historia, al sacerdote y al levita. Pero resaltó ¿a quién? Al samaritano, por su amor y por su bondad. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle a Cristo Jesús, Señor, permíteme tener un carácter como lo tuvo el samaritano? Habrá alguien que le quiera decir, Señor, yo tengo los medios para ayudar, pero lo que no tengo es la misericordia. Permíteme, oh Dios, ser como el samaritano. ¿Quieres ser como el samaritano? Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pies y vamos a decirle a nuestro Dios que deseche esa actitud que tuvo el sacerdote y el levita y que nos haga como el buen samaritano. Oremos. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, cuánto te agradecemos por tu amor y por tu bondad, por tu palabra, por tus enseñanzas que son bíblicas y que nos enseñan nuestras falencias y en qué te estamos fallando. Señor, permite, oh Dios, que la actitud que tuvo el samaritano ante aquel hombre que estaba caído sea también la nuestra. Permítenos ir al alcance de aquellos que están caídos espiritualmente. Y permítenos también ayudar al que está caído, al que está golpeado, al que está herido, al que está agobiado, al que está caído en sus propios pecados. Ayúdanos, Señor. Pon ese gesto tan bonito que experimentó el buen samaritano. Ponlo, oh Dios, en nuestras vidas. Favores que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén.